quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Señor, tú eres santo. Señor, tu majestad, preciosa y divina. Tú eres, Señor, el Dios omnipotente, el Dios de amor y de misericordia. Nosotros, Señor, como tu pueblo, nos dirigimos a ti, Señor, con respeto, con humildad, Señor, con reverencia, con mucha gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por las promesas, Señor, que tú nos haces, que en ti son sí y son amén. Recibe, Señor, esa adoración que ángeles, arcángeles, serafines y querubines, junto con tu pueblo amado, junto conmigo puedes decirle, hermana, hermano, que todos te exaltemos, que todos te adoremos, que todos, Señor, declaremos tu grandeza, tu santidad y tu perfección. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de gloria. Gracias, Salvador nuestro, Jesucristo de Nazaret, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Salvador nuestro. Con mis labios, Señor, te alabo y te doy gracias por tus ricas bendiciones, por mirarme con amor, por acogerme, por perdonarme, por limpiarme, por amarme, por instruirme, por protegerme, por dirigirme, Señor. Gracias, Dios del universo, gracias, Espíritu Santo. Recibe toda alabanza y toda adoración. Aleluya. Muy buenos días, amada hermana, varón de Dios. Te invito a que sigas ahí en comunión con el Señor. No solo un momentico en la mañana o en el transcurso del día, sino permanentemente, sin colocarle reloj al Señor, en comunión con Él. Desde la mañana hasta la tarde y hasta la noche, continuamente disfrutando de su preciosa presencia. Por voluntad del Señor, estamos hablando acerca de consejos para las personas, sus diferentes condiciones, relaciones, estado civil se le puede llamar. Y hoy el Señor nos va a hablar acerca de ese consejo para las personas divorciadas. Te invito a que le prestes atención a la palabra de Dios. La ley de los hombres permite el divorcio y la nulidad del matrimonio por diferentes motivos. Pero la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se divorcie. Tenlo muy presente. Es que el divorcio implica fracaso, frustración, dolor, resentimiento y dureza de corazón. Precisamente por esto es que antes de casarse hay que orar, conocer bien a la otra persona y a su familia, no casarse en yugo desigual, como nos ha dicho el precioso Rey del Cielo. Esperar el momento adecuado para hacerlo, prepararse en debida forma, también lo hemos dicho, en todas las áreas espiritual, sentimental, emocional, intelectual y económica, y entregarse de manera incondicional a la persona que se ama. Es decir, en permanente disposición a comprender las diferencias, dialogando para superarlas, perdonando los errores en los que se incurra y seguir adelante en el nombre de Jesús. Hermana amada, hermano amado, la palabra de Dios tiene revelación directa y profunda. A veces las personas se incomodan cuando se da la palabra
como debe ser, una revelación bibliocéntrica, directa, así incomode a las personas. Es que esa es la idea. Cuando no estamos haciendo las cosas bien, si el Señor nos habla, quizás por alguna razón nos incomodemos, pero es para nuestro bien, es para tu bien. Hay una advertencia bíblica contundente. Escucha, al pueblo de Dios, es decir, a las personas nacidas de nuevo, que se han reconciliado con Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, no nos está permitido divorciarnos, ni mucho menos volvernos a casar o a entablar relación de pareja con una persona diferente. ¿Cómo? Lo repito, al pueblo de Dios, a los creyentes en Cristo, a los que hemos nacido de nuevo, no nos está permitido divorciarnos, escucha, ni mucho menos volvernos a casar o entablar relación de pareja con una persona diferente. Quizás antes de Cristo lo hayamos hecho, quizás anduvimos en desorden, pero después de estar en Cristo, después de habernos casado estando en Cristo, de ninguna manera nos está permitido el divorcio. Revisemos el sustento bíblico. En Mateo capítulo 7, versículo 10, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Asimismo, en Marcos capítulo 10, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Escúchalo. No tratemos de manipular la palabra, ni forzarla, ni justificar estados pecaminosos. Ahora bien, con mucha frecuencia se incurre en error al interpretar las enseñanzas impartidas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos 3 en adelante. Te invito a que no te limites a escuchar, sino que vayas a la palabra en el transcurso del día y la leas. Dice así esta porción: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, resalto esta expresión, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Al respecto, analicemos. Presta atención para que entendamos lo que el Señor está diciendo. La fornicación es un pecado sexual diferente al adulterio. La persona soltera que tiene relaciones sexuales fornica. La persona casada que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio adultera. El Señor se estaba refiriendo al caso en el que, en el contexto judío, una doncella se daba en matrimonio a un varón aparentando ser virgen. Es decir, que no había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando en realidad sí lo había hecho, es decir, había fornicado, causal suficiente para invalidar el matrimonio, salvo que el varón decidiera perdonarle. Mira lo que dice la palabra para entender, porque la palabra no se contradice. En Deuteronomio 22:13, la ley judía establecía: cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyese faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen,
Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Si ves cómo la misma palabra se explica a sí misma? Presta atención, hermano, hermana, porque ahí comprendemos el sentido. El Señor estaba hablando en esa salvedad por fornicación, no estaba diciendo que nos es permitido divorciarnos de ninguna manera. Era haciendo referencia a ese mandato vigente de la ley, vigente en esos tiempos, respecto a la doncella que decía ser doncella, pero no era doncella, que había perdido su virginidad por haber sostenido relaciones extramaritales antes del matrimonio. Para terminar, una pregunta: ¿se debe perdonar el adulterio? ¿Tú qué opinas? El perdón, indudablemente ordenado por Dios, es para todas las ofensas que un ser amado pueda cometer en contra de otro, y esto incluye la infidelidad. Claro, lo ideal es que nunca en la vida de la esposa o del esposo se incurra en el pecado del adulterio. Por eso hay que orar y hay que guardar y cuidar la relación matrimonial. Para evitar estas situaciones hay que casarse bien, prestando atención y aplicando los consejos de Dios en su palabra. Y una vez casados, cuidar con mucho celo el vínculo matrimonial. Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra esposa, la esposa cuidando al varón en oración, en integridad, en santidad. Cuando el Señor lo permita, estaremos ahondando un poco más en este tema. Amén. Te invito a orar. Padre, Señor del cielo, para ti la alabanza, la gloria y la adoración, la gratitud del corazón, porque nos hablas muy claro. Tu voluntad es que ninguno de tus hijos, los cristianos, los creyentes en ti, los seguidores de Cristo, los que hemos, Señor, entregado el corazón a ti, nos divorciemos, Señor. Señor, que no incurramos en faltas contra el matrimonio, Señor Santo. Señor, guárdanos del adulterio. Si tú estás casado, casada, ora en ese sentido. La palabra de Dios dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Deben haber muros de protección alrededor tuyo, varón, alrededor tuyo, mujer de Dios, alrededor de cada pareja de hijos de Dios, de siervos que tienen a Cristo en su corazón y han hecho pacto de fidelidad. Papito Dios, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice a ese esposo, a ese sacerdote del hogar, bendice a esa mujer, a esa ayuda idónea, Señor. Señor, guárdanos de caer en la infidelidad, en el adulterio, Señor. Guárdanos, Papito Dios, porque esa situación deja heridas muy profundas que solo tú, Señor, en tu misericordia puedes sanar. Señor Santo, perdona todos los divorcios que han ocurrido en nuestros países, Señor, en nuestra sociedad. Señor, y ayúdanos a seguir adelante, tolerándonos, perdonándonos, ayudándonos, Señor, santificándonos, Papito Dios, viendo, Señor, más por los demás que por nosotros mismos, no pretendiendo cambiar a la otra persona, sino cambiar nosotros mismos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Coloca tu petición ante la presencia del Altísimo y hazlo con humildad. No dudes en lo que vas a pedir al Señor. Asegúrate sí que lo que le pidas al Señor sea conforme a su voluntad, no contrariando su palabra ni su voluntad, y descansa en Él. Aleluya. Por unos minutos más te invito a que sigas orando y pidiendo la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y que tengas un día de poderosa bendición.
En el nombre de Jesús. Amén. Quieto en tu presencia,